Nos visita hoy en el estudio de titulares de la noche de Excelsior Televisión Augusto Gómez Villanueva, economista y político mexicano que ha ocupado numerosos cargos públicos, además de ser actualmente el decano de los militantes del PRI y quien recientemente presentó su libro de memorias El campo que yo conocí, la tierra, los hombres, la política. Aquí está Augusto Gómez Villanueva. Muchas gracias, Oscar. Augusto. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, permitirme el honor de compartir con ustedes esta qué amable. noche. Qué amable. No es frecuente que los políticos mexicanos escriban memorias, menos unas memorias tan extensas. Yo sé que no es tu primer libro, pero bueno, finalmente aquí viene pues relatada una buena parte de tu trayectoria política. ¿Por qué te animaste a escribir esto? Si no, insisto, no es muy frecuente que los políticos mexicanos lo hagan. Desde que fui nombrado embajador y tuve la oportunidad de estar ausente mucho tiempo de mi país, advertí cómo los acontecimientos políticos, según quien los ha vivido, pues tiene la obligación de dar a conocer esas mismas vivencias. Tratándose de un tema tan importante como el referido a la reforma agraria, pues consideré que era indispensable que pudiéramos dar a conocer cada uno de los momentos que vivía a un lado del presidente Echeverría en un largo proceso que yo califico como histórico por haber ocurrido muchos acontecimientos que tuvieron que ver en cambios fundamentales en la estructura de la propiedad del país. Sobre todo considerando que una de las cuestiones fundamentales que dieron origen a la Revolución Mexicana pues fue fundamentalmente la inconformidad de los campesinos, la rebelión que se gestó pues en diferentes etapas que caracterizaron a la Revolución Mexicana como una de las revoluciones más importantes del siglo XX y en las cuales el acento fundamental lo llevó a considerarse como una revolución agraria. Los escritores como Andrés Molina Enríquez y como los que posteriormente pretendieron darle una conceptualización a esta gran gesta social, pues la calificaron como una revolución agraria. En mi estancia como embajador en Italia, pues muchos de los compañeros nuestros, embajadores o bien legisladores italianos, me preguntaban sobre qué es lo que había ocurrido en México en esa etapa tan cruenta que culminaba pues prácticamente con esta etapa del reparto agrario, ¿no? Recordando que murieron 1 millón de mexicanos en la revolución y que bueno, la gran mayoría de estos fueron campesinos y que había pues una gran inquietud por parte de los campesinos de México cuando asumí la dirección de la Confederación Nacional Campesina y que en la medida que es una organización que ha heredado pues el gran compromiso histórico de darle continuidad a un proceso como el reparto de la tierra, pues eso nos llevó a que pudiéramos, por una parte, considerar que era fundamental que contribuyésemos a examinar ese capítulo de la historia de México. Tú fuiste secretario de la reforma agraria, como nos relatas, pero también en algo que resultó inusitado para su tiempo. Uno de tus compañeros de gabinete, Leandro Rovirosa, sacó, pues previo a los tiempos de la sucesión, una lista de presidenciables entre la que estabas tú, y relatas en el libro con lujo de detalles, y creo que no es muy frecuente en la política mexicana, cómo fue el momento en que se dio a conocer a los presidenciables quién sería el próximo presidente del país, porque todo ser candidato del PRI era ser presidente. ¿Lo relatas cómo te lo dijo el presidente Echeverría? Sí, como no. Lo primero que te quisiera comentar es que en realidad fui el primer sorprendido cuando apareció la noticia, pues luego en el Excelsior, ¿no? y esto, sin duda alguna, origina que de pronto las actividades que uno está realizando en el área institucional que le corresponde o jurisdiccional que le corresponde, se vea de pronto alterada por el despertar
de muchas inquietudes de quienes de pronto se volvieron simpatizadores de mi precandidatura a la presidencia de la República. Pero sin embargo, lo más importante es que en ningún momento nos ilusionó el comentario de nuestro amigo Rovirosa, sino que al contrario mantuvimos una gran prudencia y serenidad y pudimos continuar con la tarea que nos había encargado el presidente. Digamos que no te la creíste, podríamos decir eso. No me la creí porque mi tarea fundamental pues era a llevar adelante el proceso de la reforma agraria, ¿no? ¿A qué obedeció? Porque bueno, es difícil pensar que Rovirosa hubiese sacado esta lista de presidenciables sin que tuviera la anuencia del presidente Echeverría. Sí, obedeció yo creo que a dos cuestiones. La primera es que efectivamente a mí me correspondió lanzar a la presidencia de la República al licenciado Luis Echeverría, y fueron los campesinos de mi país que lo acompañaron en toda su campaña y en todo su gobierno. Pero lo segundo es que efectivamente el hecho de que hubiéramos logrado no solamente impulsar el proceso del reparto, sino además hubiéramos compartido, por eso fue Leandro quien me incorporó entre los mencionados, pues hubiéramos compartido, digamos, el tema de la tierra y el tema del agua. Es decir, por una parte había que avanzar en el reparto de la tierra, teníamos cerca de 10 millones de hectáreas sin ejecutar, es decir, muchas de ellas estaban en litigio en la Suprema Corte y el propio licenciado Echeverría firmó resoluciones presidenciales por 12 millones de hectáreas. Es decir, nos tocó pues prácticamente la ejecución de cerca de 22 millones de hectáreas que entregamos a muchos de los ejidos del país que actualmente existen. Entonces, Leandro Rovirosa compartió conmigo no solamente la redacción de la Ley Federal de Reforma Agraria, sino también la Ley Federal de Aguas. Es decir, había pues una mancuerna que operaba y que de alguna forma él percibía nuestra pasión y nuestra entrega por servir a los campesinos del país y nuestra lealtad al presidente de México. Ahora, cuando ese día en Los Pinos el presidente de México, el presidente Echeverría, te da a conocer a ti y a los otros presidenciables que José López Portillo sería el candidato presidencial, hace 40 años estaba viviéndose esa campaña. Así es. ¿Cómo la viviste como secretario general del PRI? Pero debo comentarte quién era a quien en ese momento se designó presidente del partido fue a Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Entonces compartí con Porfirio y con Rodolfo Echeverría como oficial mayor. Entonces, efectivamente, fue una campaña pues, que realmente no solo el candidato logró que el resto de los partidos que podían haber tenido una opción de participación importante en ese momento, sino que la propia fortaleza del partido, digamos, era un partido mayoritario, había pasado de ser un partido hegemónico a un partido mayoritario, y por lo mismo la cultura que se había desarrollado en el país, la cultura política, pues ponía mucho su atención en las decisiones del partido, y que como un partido que tenía un rango histórico y que había contribuido a desarrollar la vida democrática del país de una manera que efectivamente no solo hizo posible la ley que dio acceso a los partidos de oposición en esa época minoritarios, a través de la ley que el presidente López Mateos envió al Congreso, que permitió los diputados de partido, y que esto fue, digamos, teniendo una mayor evolución en su gradualidad, pues según el desarrollo mismo del país, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones y desde el punto de vista de que se logró un equilibrio entre el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial, es decir, lo urbano y lo citadino. A ti te encargan, después de terminada la campaña, funges como presidente de la Cámara de Diputados, y a ver si podemos ver la imagen de la toma de posesión del presidente López Portillo. Ahí está el presidente López Portillo con la banda, el ya expresidente Luis Echeverría, y atrás se ve ahí a Augusto Gómez Villanueva. Te tocó ponerle la banda presidencial. Entregársela al presidente. Entregársela. El propio presidente se la pone. El presidente del Congreso entrega la banda al presidente, según el ritual que la ley establece, y el presidente mismo se le pone la banda, ¿verdad? Duras poco en la presidencia de la Cámara de Diputados, públicamente aparecen acusaciones en tu contra, y es cuando te vas a Italia
como embajador, ¿cómo viviste esos días? Tú dijiste públicamente que ser embajador era una aspiración, pero en realidad, ¿qué fue? ¿Un destierro? Bueno, pero quisiera, para que no dejemos de contestar tu pregunta sobre cómo me notificó el presidente Echeverría, digamos, el nombramiento o la candidatura, la decisión que se había transmitido para hacernos del conocimiento a dos mencionados aspirantes, tanto a Porfirio como al servidor, ¿no? Como dirigentes del partido. El presidente nos comentó, te quiero comentar también otra cosa, que me tocó la oportunidad pues de que lanzáramos a la presidencia de la República a Luis Echeverría, pero después de una plática con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, estamos hablando de un sistema político que se fue configurando en el paso de los años porque prevalecía no solamente el propósito de consolidación de una corriente política, sino fundamentalmente que era un partido que tenía un programa, que era un programa de la revolución. Es decir, el PRI nace primero cuando se gesta su constitución, pues es un partido que recoge todas las banderas de la revolución que estaban, digamos, distribuidas en varias tendencias sociales, corrientes sociales, clases sociales, los obreros, los campesinos, las clases medias, los maestros, los artesanos, los cooperativistas, etcétera, ¿no? Pero básicamente en 29 fueron los partidos, el Partido Laborista, el Partido Agrarista, el Partido Cooperativista. El PNR. Sí, pues, este es un proceso que es muy importante que los mexicanos conozcamos. Es decir, no es la voluntad de un presidente la que en un momento dado se impone. Es decir, hay un mecanismo de consulta, un mecanismo que permitía lograr que las diferentes tendencias y corrientes internas del partido haber consensos. tenían que encontrar un consenso. Entonces, ya el presidente habrá un momento en que transmite no solamente al individuo, sino al partido mismo su opinión respecto a quién está, digamos, reconocido como aquel que puede continuar con el proyecto histórico de la revolución, ¿verdad? Y en esa medida, cuando el presidente Echeverría me comenta a mí en lo personal, me dice con toda claridad, el partido ha tenido una gran preocupación por enfrentar la situación económica que el país ahora está pasando. Y por lo mismo, el país necesita a un hombre como López Portillo, que es un experto en materia económica y que pues será un hombre que podrá conducir en esa nueva etapa. ¿Fue mala la relación con López Portillo? No, nunca. Es decir, López Portillo, cuando Porfirio y yo nos acercamos a conversar con él, porque después de que a mí me comentó el presidente, llegó Porfirio y a Porfirio también le comentó lo mismo y dijo, hay la intención del presidente, del candidato, que ustedes formen parte del Partido Revolucionario Institucional, porque la campaña requerirá de un gran dinamismo, usted tiene que ver con el sector obrero y usted, Augusto, con el sector campesino. Y eso es lo que, digamos, en eso se basó el presidente para pedirnos que habláramos con López Portillo. Y López Portillo pues, nos dio un abrazo y nos dijo, bueno, pues vamos a trabajar juntos. Y yo les pido a mis alumnos, éramos alumnos ambos de López Portillo, que me apoyen en esta etapa, que va a ser una etapa muy importante para ustedes y para mí, pero fundamentalmente para el país. Augusto, no quisiera que termináramos esta conversación sin comentar sobre el presente. Vámonos 40 años para adelante. ¿Qué le pasó al PRI el domingo pasado? Bueno, yo creo que lo que ocurrió tenemos que verlo con una visión retrospectiva. Es decir, por eso dije yo cuando se formó el PNR, en 29, y luego cómo es el partido que va, justamente cuando Calles anuncia el nacimiento del partido, está señalando como una misión fundamental en acabar con la etapa de los caudillos para iniciar la etapa de las instituciones. Y entonces, este es un muy importante antecedente porque pues es el Partido Revolucionario Institucional el que realmente contribuye, por una parte, a la paz interior del país y por otra parte a la organización de la sociedad, de tal manera que se le dé vigencia a la Constitución. Es decir, el PRI es el partido que en un momento dado tiene como misión fundamental darle vigencia a la Constitución General de la República e impulsar la formación de las leyes secundarias que permiten efectivamente
que el contenido de la Constitución, que es un pacto social derivado de una revolución social, pueda iniciar un proceso para la formación de la vida democrática del país. Entonces, la creación de las instituciones para fortalecer la democracia en el país van desde la reforma agraria, van desde la ley del trabajo que organiza las relaciones entre los obreros y los empresarios, y además el contenido del artículo 3º constitucional respecto a la educación con un sentido y una orientación nacionalista y democrática. Es decir, esto es muy importante que lo comentemos porque no siento yo que lo veo serenamente sin el apasionamiento de lo que ha ocurrido. Al contrario, creo que en este país la maduración de la democracia ha sido parte de la tarea fundamental de nuestro partido. Es decir, es la misión esencial del partido. ¿Es un golpe mortal al PRI este? No, no lo considero de ninguna manera. Es decir, vamos a pensar en primer lugar que el presidente de la República buscó la unidad de todas las fuerzas políticas para hacer un pacto por México. Y en la medida en que logró esa unidad para impulsar sus reformas estructurales, pues estas reformas estructurales están empezando a verse en su resultado. Es decir, los cambios que el país ha vivido en estos 3 años han justamente contribuido al desarrollo de la vida democrática. Y por otra parte, nuestra inserción en el mundo globalizado nos lleva a que inclusive los grandes temas del nuevo orden mundial que estamos tratando de encontrar todos los países de la Tierra, abra una serie de caminos para que podamos buscar la forma de conciliar entre la legislación nuestra y la legislación derivada de los convenios internacionales. ¿Se puede sobreponer el PRI a la pérdida de estas Desde luego. De estas 7 gubernaturas? Sí, yo creo que habrá tiempo para analizarlo, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento sí pudiera originar pudiera tener un efecto sorpresivo, ¿no? Y pudieran intentarse señalar muchas causas, ¿no? Pero todas ellas son parte de los efectos de una votación inesperada. Lo que el PRI ha logrado es que efectivamente hay una participación muy importante de la ciudadanía que ha sabido escoger con libertad a sus candidatos, ¿no? Ahora, lo que también tenemos que ver con toda serenidad es que muchos de los candidatos han sido priistas. Sí, de los ganadores, han sido priistas, ¿no? Ojalá mantengan la cultura que les permitió entender lo que la democracia les ha propiciado para llegar a asumir su nueva responsabilidad, ¿verdad? Esa nueva responsabilidad que no puede ser a base de un vendetismo vulgar, que lo único que somos es un infantilismo de quienes no entienden que la democracia es justamente el saber, entender que el mensaje de la ciudadanía es que haya un avance para enfrentar los problemas de nuestro tiempo. Pues Augusto Gómez Villanueva, muchas gracias por haber venido esta noche al estudio de Excelsior Televisión. Un gran honor el que me hayas invitado. Gracias, a estar aquí. Gracias Augusto. Mucho gusto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.